Hola, soy Fernanda y vamos a hacer la resolución del auxiliar 4 que trata sobre el teorema de existencia y unicidad. Vamos a partir con la P1A, que es la que tengo acá en la pantalla, y tenemos que demostrar que para todo B mayor a 0, el problema admite una solución continua y única. Y tenemos que luego encontrar la solución de este problema de condición inicial. Para empezar a aplicar el teorema de existencia y unicidad, tenemos que estudiar esta parte de la EDU. Entonces, vamos a reescribir esta ecuación como f de x, y. Entonces, tenemos que f de x, y va a ser lo que está al lado derecho de la EDU, que es 2x de 1 más y. Entonces, la hipótesis del teorema de existencia y unicidad nos dice que esta función tiene que ser continua con respecto a x, que es su primera variable, y Lipschitz con respecto a y, que es su segunda variable. Bien, ahora, para ver esto, a simple vista, notamos que la función es continua en x porque es una composición de polinomios que no tiene ningún punto de discontinuidad. Entonces, f es continua por álgebra y composición. Ahora, podríamos ver que es continua haciendo una demostración con polinomios y eso, como se ve en cálculo diferencial, pero ya pasamos por cálculo diferencial, entonces en este caso no lo voy a hacer. Ahora, si tuviera una discontinuidad, es importante señalarla y inmediatamente no se cumple el teorema de existencia inicial. Luego, hay que ver que como esta función es continua por álgebra de composición, lo es en todo R. Y si lo es en todo R, en particular, lo es en el intervalo comprendido entre 0 y b, con b mayor a 0. Ahora veamos si es Lipschitz. Esto sería lo primero a ver, y lo segundo es bien. Para ver si es Lipschitz, se tiene que cumplir la siguiente. Se tiene que decir que f de x, y 1 menos f de x, y 2 tiene que ser menor o igual que y1 menos y2. Bien, ahora vamos a trabajar de izquierda a derecha tratando de buscar esta igualdad. Vamos a ver. Entonces, f de x, y1 menos f de x, y2 va a ser igual a, mejor lo voy a escribir abajo, va a ser igual a, vamos a escribir esto, reemplazando y1 y 2 simplemente, 2x de 1 más y1 menos 2x de 1 más y2, que va a ser igual a 2x, 1 más y1 menos 1 menos y2, que va a ser menor o igual que 2x por y1 menos y2. Bien, ahora estamos como llegando a lo que queremos demostrar y cómo concluimos. En este caso solo nos piden demostrar para el intervalo entre 0 y b. Entonces x pertenece a 0 y b. Entonces, como x pertenece a este intervalo cerrado, el máximo valor que puede alcanzar x es b. Entonces, para todo x perteneciente a 0b, x va a ser menor o igual a b. Entonces, en particular, acá esto va a ser menor o igual
a 2b. ¿Por qué? Porque b es mayor a 0. Entonces, esta expresión va a ser menor o igual a 2b, 1 menos i2, que así podemos concluir que la función efectivamente es Lipschitz con constante L es igual a 2b. Entonces, f es Lipschitz en 0b. Bien, ahora también para concluir que cumple todas las hipótesis de teorema de existencia y unicidad, cuando trabajamos con problemas de condición inicial, es importante ver que la condición inicial esté dentro del intervalo donde la función es Lipschitz. Y en este caso, y de 0 es igual a 0, está dentro de este intervalo. Por tanto, podemos concluir que nuestro problema de condición inicial cumple las hipótesis del TEU, entonces admite una solución única. Entonces, por TEU, admite una única solución en 0b. Una vez concluido eso, tenemos que proceder a calcular la solución de la EDO como nos piden en el enunciado. Entonces, vamos a trabajar la expresión y' es igual a 2x de 1 más i. Ya. Esto vamos a notar que va a ser válido solo para i distinto de menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por variables separables. Entonces, ahora multiplicamos por 1 partido en 1 más i. De modo de como ya sabemos trabajar variables separables, simplemente juntamos las y a un lado y las x al otro. Y nos quedaría de i partido en 1 más i es igual a 2x de x. Ahora, sacamos las primitivas de estas expresiones y me queda logaritmo natural de 1 más i es igual a x cuadrado más c con c un real cualquiera. Ahora, sacamos la exponencial de esto y nos queda el valor absoluto de 1 más i es igual a la exponencial de esto, que como ya sabemos, podemos expresarlo como k e a la x cuadrado, simplemente, con k mayor a 0. Ahora, como esto es mayor a 0 y esto es mayor a 0, simplemente 1 más i es igual a k e a la x cuadrado. Y ahora, aplicando la condición inicial, que es i de 0 es igual a 0, nos queda que 1 más 0 es igual a k. Entonces, k es igual a 1. Y ahora, despejando de nuevo ahí, nos queda i es igual a e a la x cuadrado menos 1. Lo que corresponde a la solución de nuestro problema de condición inicial. Bien, ahora vamos a hacer la parte B, donde la primera tenemos el siguiente problema de condición inicial y nos piden primero resolverlo por el método de separación de variables. Entonces tenemos i' es igual a i cuadrado, entonces vamos a agrupar las i al lado izquierdo y despejar. Entonces nos quedaría i' partido en i cuadrado es igual a 1. Y ahora procedemos a integrar y nos quedaría de i
partido en y cuadrado es igual a dx. Sacamos las primitivas de esto y me queda menos y a la menos 1 es igual a x más c, con c un real cualquiera. Un real cualquiera que en este caso tiene que ser distinto a x. Perdón, a menos x. ¿Por qué? Porque acá tenemos y a la menos 1. Entonces, como vamos a proceder a despejar y, esto nos va a quedar como denominador y por tanto tiene que ser distinto de 0. Entonces, despejando y, como había dicho que iba a ser, me queda 1 partido en menos x menos c, con c un real distinto de menos x. Ahora, vamos a aplicar la condición inicial, que es y de 0 es igual a 1. Entonces, y es 0, perdón, y es 1 y x es 0. Entonces, me quedaría 1 es igual a 1 partido en menos c. Entonces, c es igual a menos 1. Volviendo a reemplazar en la expresión anterior, nos queda entonces que y es igual a 1 partido en 1 menos x, lo que corresponde a la solución general de la ecuación diferencial con el caso de condición inicial. Bien, ahora vamos a pasar a la pregunta 2, que nos da este siguiente problema de Cauchy, el problema de Cauchy 1, que simplemente es un problema de valor inicial, pero hay que notar que acá no están explícitas las variables de la condición inicial del problema. Bien, en la parte A nos piden usar el siguiente cambio de variable y transformar el problema de Cauchy 1 en el problema de Cauchy 2, que va a estar en función de z y x. Y hay que encontrar f, x0 y z0. Bien, entonces vamos a trabajar para transformar el problema de Cauchy 1 en el problema de Cauchy 2. Tenemos que z entonces va a ser x más y a la 3. Entonces, z' va a ser 1 más 3 y cuadrado y prima por regla de la cadena, porque recordamos que estamos derivando en función de x y que y depende de x. Entonces, por regla de la cadena, me bota un y prima. Bien, ahora tenemos que trabajar esta ecuación para lograr que aparezcan las z. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este polinomio se puede factorizar. Vamos a ver. Voy a primero separar esto y lo voy a dejar a ese lado, porque acá casi no se ve el 1, me falta espacio. Y me queda 1 más 3 y cuadrado y prima es igual a. Lo voy a dejar como raíz, solo porque me acomoda más a mí. 1 más x cuadrado más 2x y a la 3 más y a la 6. Bien, esto es una suma, un cuadrado. Entonces lo voy a dejar expresado así porque me sale más simple. Simplemente es igual a la raíz cúbica de 1 más x más. La voy a borrar porque me queda muy feo. X más y a la 3 cuadrado. Bien. Y ahora tenemos que incluir z. ¿Qué es esto? Y eso está acá. Y z' nos quedó acá. Perfecto. Reemplazamos. Z' es igual a la raíz cúbica de 1 más z cuadrado. Y ahora tenemos esta parte lista.
Ahora hay que aplicar la condición inicial. Sabemos que y de x0 es y0. Entonces, z de x0 va a ser x0 más y0 a la 3. Entonces ahora podemos definir nuestro problema de Cauchy 2 explícitamente como z' es igual a la raíz cúbica de 1 más z cuadrado y la condición inicial z de x0 es igual a x0 más y0 a la 3. Y así tenemos la pregunta A, donde f es esto, de z de x está acá, y z de x0 es igual a z0, que vendría siendo esto. Entonces, escribiéndolo explícitamente, fx de z es igual a la raíz de 1 más z cuadrado, y z0 es igual a x0 más 0 a la 3. Bien. Bien, ahora en la parte B nos piden estudiar si, aplicando el teorema de existencia y unicidad, nos piden encontrar todos los valores de x0 y z0 en R, de modo que exista una única solución global del segundo problema de Cauchy, es decir, definido en todo R. Bien, para esto, lo que tenemos que hacer es volver a aplicar TEU, entonces tenemos que estudiar la función del segundo problema de Cauchy, que es la raíz cúbica de 1 más z cuadrado, y vamos a ver si cumple las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, que son, primero, ver que es continua con respecto a x, y segundo, que sea Lipschitz con respecto a z. Para ver el primer punto, notamos que no hay ninguna x explícita en la función, entonces es continua, porque es constante con respecto a x. Bien, entonces como ya tenemos la primera hipótesis, veamos si es Lipschitz con respecto a z. Bien, igual como estamos trabajando con una raíz cúbica, es un poco largo y complejo trabajar por la definición de Lipschitz. Entonces vamos a ver la siguiente propiedad, que es una equivalencia a ser Lipschitz. Vamos a estudiar la derivada parcial con respecto a z de la función. De modo que si esta es acotada, entonces, si esta es acotada y continua en R, podemos decir que es Lipschitz, porque es una de las implicancias de ser clase C2. Es decir, si su derivada es continua y acotada, es Lipschitz. Y esto es lo que vamos a hacer en este caso porque es una forma más simple de resolver este problema, simplemente. Entonces, esto, derivando, nos va a quedar 2z partido en 3 por 1 más z cuadrado, 2/3. Simplemente derivo con respecto a z y veamos si es acotada. Simplemente vamos a sacar el límite cuando x va a más o menos infinito de 2z partido en 3, 1 más z cuadrado, 2/3. Bueno, también lo podía hacer poniendo cotas y todo, bueno, pero esto va a dar 0. Entonces, como estamos viéndola así, la función va a ser acotada en ambos sentidos del infinito, por decirlo de algún modo. Los matemáticos yo creo que se enojarían de escucharme decir estas cosas, pero sí, la función básica, entonces llegamos a que esta función es acotada
y además es continua, pues no tiene ninguna discontinuidad, no hay ningún valor para que esto sea cero en los reales. Entonces es acotada y continua. Nos estamos refiriendo a F a Z. Por tanto, es Lipschitz. Ahora, como es continua y es Lipschitz, globalmente se cumplen las hipótesis para aplicar TEU. Entonces, por el teorema de existencia y unicidad, existe una única solución que sea continuamente diferenciable en R para el problema de Cauchy 2. Entonces, cualquier x0 y z0 en R me van a servir para que exista esta única solución. Bien, ahora en la parte C nos piden mostrar que para todo x0 y 0 en R existe una función continua y de R en R continuamente diferenciable en A, que es el conjunto que está acá, que son los x en R, tal que y de x es distinto a 0, y que resuelve el problema de Cauchy 1 en A. Bien. Como ya demostramos que el problema de Cauchy 2 en B cumple TU, vamos a trabajar desde allá hacia atrás, que sería el problema de Cauchy 1, porque recordemos que el problema de Cauchy 2 sale del problema de Cauchy 1. Entonces, sean x0 y 0 en R cualquiera. Tenemos de la parte B, bueno, de las partes anteriores, que z es igual a x más y a la 3. Entonces despejamos y de acá y tenemos que y' va a ser, perdón, tenemos que y va a ser la raíz cúbica de z menos x. Y de acá tenemos que y', ahora sí, va a ser la derivada de esto con respecto a x. Recordemos que estamos trabajando con variables dependientes de x todo el tiempo. Me va a quedar z' menos 1 partido en 3 z menos x en 2/3. Ya. Ahora, esta función es continuamente diferenciable, excepto cuando tiene la discontinuidad. ¿Por qué es continuamente diferenciable? Porque es una composición de polinomios. Ahora, ¿por qué tiene una irregularidad acá? Entonces, es continuamente diferenciable excepto cuando z es igual a x, pues acá me arroja un 0 y la división por 0 no está definida en los reales, lo que es igual a o equivalente a x más y a la 3 es igual a x. Entonces, cuando y es igual a 0, que es justamente lo que nos están pidiendo en A. Acá tenemos el i igual a 0 y llegamos a que se cumple cuando i esto no se cumple cuando i es igual a 0. Entonces, lo último que nos queda ver es si la condición inicial también está contenida en A.
Entonces, veamos. Entonces, viendo la condición inicial, me queda que y de x0 es igual a la raíz cúbica de z0 menos x0. Y recordando que z0 es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Acá. X0 más Y0 a la 3. Entonces, esto es simplemente igual a Y0. Y0 está entonces en A. Así, el problema de Cauchy 1 se resuelve en A. Y con esto concluimos la P2. Bien, ahora vamos a pasar a hacer la P3. La P3 nos dice lo siguiente. Tenemos el siguiente problema de valor inicial y este problema está en función de A y B, que a priori no sabemos qué son. Entonces la idea de este problema es analizar los valores de A y B para los cuales no tiene solución única y tiene más de una solución única, y creo que este problema nos va a ayudar a poder entender lo que es el teorema de existencia y unicidad y su importancia. Bien, en la primera, la parte A, nos dicen para que no haya solución. Entonces, vamos a definir la función f de x, y como lo que está al lado derecho de la edu. Y entonces nos queda esto. Ya. Ahora, ¿dónde se define esta función? Esta función no tiene ningún tipo de definición para x, pero sí tiene una restricción para y, porque de 1 más y, esto está definido en los reales, si 1 más y es mayor o igual a 0. Entonces, y tiene que ser mayor o igual a menos 1. Ahora, entonces tenemos que x va a ser un real cualquiera, e y tiene que ser mayor o igual a menos 1. Tenemos entonces el dominio de la función. Ahora, la condición inicial, esta, también tiene que satisfacer los mismos dominios de los que se define la función de arriba, la de la edu. ¿Por qué? Porque así están definidas. No puedo tener una solución inicial fuera del dominio de donde está definida la edu, porque eso significa que no tendría una solución. Entonces, vamos a seguir viendo esto para imaginar que existe una solución y luego hacemos el complemento de el dominio donde existe una solución o más y vamos a encontrar donde no hay solución. Entonces, como I de A tiene que ser igual a B, esto nos dice que como I es igual a B, B tiene que ser mayor o igual a menos 1 y A un real. Entonces, para que no exista solución, B tiene que ser menor a menos 1. Ya. La parte B nos piden encontrar que exista una única solución y luego tenemos que determinarlo. Entonces vamos a evaluar las mismas dos condiciones necesarias para el teorema de existencia y unicidad, que son en este caso que f sea continua con respecto a x en A y f sea elipsis con respecto a y en A. Ahora, A lo vamos a definir como el intervalo donde esto pasa, que es que ya sabemos por B, x, y, tal que x pertenece a R, y es
mayor estricto que -1. Ya vamos a ver por qué. Ya. Entonces, de A, ya sabemos que es continua en este intervalo, porque vimos que la función está bien definida para este, me equivoqué, para esto. Entonces, como es una composición de polinomios, mientras esté bien definida, en este intervalo va a ser continua. Entonces, de A ya sabemos que F es continua en A. Y ahora tenemos que ver qué es Lipschitz con respecto a I en A. Y como ya vimos anteriormente, cuando estoy trabajando con raíces, es un poco engorroso hacer la demostración formal de Lipschitz. Entonces vamos a usar su equivalente y vamos a estudiar su derivada parcial con respecto a I. Es igual a, yo lo derivé porque, bueno, no soy muy buena derivando, así que lo tenía derivado a priori. Y esto va a ser 1 partido en 2x² más 1 raíz de 1 más i. Y acá vemos por qué estoy estudiando A y no este A. ¿Por qué? Porque de esta derivada parcial, acá, si i es igual a -1, se me indefine esta función. Entonces, en i es igual a -1, no cumple TU. Bien, ahora que tenemos las... Ahora nos falta ver que esto esté acotado, porque como vimos anteriormente, la derivada parcial tiene que ser continua y además estar acotada. Entonces solo verificamos que si i va a cualquier lado del infinito, esta función 1 más i va a ser 0, porque esto es constante y esto se va a ir al infinito, entonces se va a ir a 0. Luego, es acotado. Entonces, cumple TU y existe una única solución del problema de valor inicial en A para los B y A que satisfagan que estén en A. Es decir, B es mayor a -1 y A un real cualquiera. Ahora vamos a resolver la EDU notando que se resuelve por variables separables. Vamos a ver, entonces nos quedaría i' partido en raíz de 1 más i va a ser igual a 1 partido en 1 más x². Integrando nos va a quedar que di partido en 1 más i en raíz va a ser igual a de x partido en 1 más x². Saco las primitivas de estas expresiones y nos queda que 2 raíz de 1 más i va a ser igual al arco tangente de x más c con c un real. Bien. Entonces acá tenemos la solución implícita sin aplicar las condiciones iniciales. Yo la voy a dejar así porque es más simple despejarse si desde este punto aplico las condiciones iniciales. Entonces, aplico la condición inicial y de A es igual a B. Entonces, me quedaría 2 de raíz de 1 más B es igual a arco tangente de A más C.
por lo que C es igual a 2 raíz de 1 más B menos arco tangente de A. Ahora simplemente reemplazo C en la expresión anterior y voy a llegar a que 2 raíz de 1 más I es igual a arco tangente de X más 2 raíz de 1 más B menos arco tangente de A, lo que corresponde a la solución implícita del problema de valor inicial. Ahora, en la parte C, nos piden ver si los valores de A y B para que el problema tenga más de una solución. Y ahora, nosotros en B dimos que si B es igual a menos 1, entonces la derivada parcial no está bien definida. Por tanto, si B es igual a menos 1, para cualquiera, el T1 aplica. Por tanto, si el TU no se cumplen las hipótesis del TU, no está garantizada la existencia de una única solución. Entonces, tiene más de una solución. Por ejemplo, si simplemente reemplazamos I es igual a B es igual a menos 1 en el problema anterior, nos va a quedar que una de las soluciones posibles es I de X es igual a menos 1 más el arco tangente de X medios menos arco tangente de A cuadrado, que simplemente lo que hice fue despejar I de esta expresión, y otra posible expresión para que veamos más gráficamente que existe más de una solución, sería I de X es igual a menos 1, que sería I igual a B, como se plantea en la ecuación inicial. Con eso, entonces concluimos la pregunta 3 y concluimos la resolución del auxiliar. Recuerden que cualquier duda me pueden mandar un correo o escribir por el foro. Cuídense mucho y chau. Bien, ahora nos piden ver si esta función la solución que ya acabamos de encontrar se puede extender más allá de X es igual a 1 y si esto contradice el teorema de existencia y unicidad global, considerando que I cuadrado, que es lo que nos plantean acá al inicio en la EDO, es una función continua. Bien, entonces lo que nosotros aprendimos en cálculo diferencial es que en algunas funciones se pueden reparar las discontinuidades a la vez haciendo una llavecita y agregando otra función. Pero para eso tenía que existir un límite que convergiera. Y en este caso, si graficamos la función, vamos a notar que tenemos una asíntota vertical en I es igual a 1, por lo tanto no podemos reparar la discontinuidad. Por otro lado, sabemos que acá, la función a la que llegamos, la solución, tiene una discontinuidad en X igual a 1. Entonces, esta puede estar definida entre menos infinito y 1 o 1 infinito. Para saber cuál es el intervalo en la que la función realmente está definida, nosotros vamos a ver en cuál de estos dos está incluida la solución inicial, que vendría siendo X igual a 0. Y X igual a 0 está entre menos infinito y 1. Ahora, lo que nos piden es extender esta solución más allá, lo cual, como acabamos de ver, no se puede, pues no podemos reparar la discontinuidad dentro de la solución.
Ahora, ¿qué pasa con el teorema de existencia y unicidad? Nos dicen que esta función es continua. En efecto lo es, porque es continua en R con respecto a X, ya que en X es una constante, ya que como no tiene explícitamente X, no varía en X. Por otro lado, viendo que es Lipschitz, nos dice, hacemos la desigualdad para ver si es Lipschitz o no, y vamos a llegar a que esto siempre va a depender de una constante. Y si depende de una constante, no existe una, o sea, si depende de una variable, no existe una constante L para que se cumpla que sea Lipschitz globalmente. Siempre lo va a hacer dependiendo de la variable en la que me estoy ubicando. Por tanto, esto no cumple TU. ¿Por qué? Porque si cumple una de dos o más hipótesis de un teorema, no cumple las hipótesis para que se aplique el teorema. ¿Y esto contradice el teorema? No. ¿Por qué no contradice el teorema? Pues si no se cumplen las hipótesis, no tiene por qué cumplirse la implicancia del problema. Esto pasa en todos los teoremas, no se contradicen los teoremas. Entonces, cada vez que me pidan demostrar si se contradice o no un teorema, yo digo, no se contradice, y luego digo, ¿por qué? Porque los teoremas no se van a contradecir. Lo que va a pasar es que se cumplen las condiciones o no. Y si no se cumplen las condiciones, tengo que decir por qué. Que en este caso es porque la función no es Lipschitz.